Nada más lindo para un hombre de radio que tener un programa de radio. Nada más lindo que tener una nueva casa. Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12. Por 105.5. Aquí comienza Mayormente, un cara a cara con la problemática de los adultos mayores, notas de actualidad, espectáculos e invitados especiales. Mayormente, con la conducción de Norberto Luxardo y la colaboración especial de Ricardo Méndez. Mayormente en la 105.5 y en internet www.fminolvidable.com. Mayormente está con vos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenidos a Mayormente. Hoy hasta las 18 horas junto a Ricardo Méndez y una visita muy importante que venimos anunciando, que ya se va a encargar Ricardo Méndez de hacerle saber quién es y conversar con ella, que es Mercedes Carrera, como hemos publicado en Facebook y en todas las páginas del programa. Y también la presencia de Juan Carlos González con todo el deporte y toda su experiencia en materia deportiva. Gracias a todos ustedes y ya los dejo en la compañía de Ricardo Méndez. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos como siempre con el estado del tiempo en la ciudad de Mar del Plata. Temperatura actual 23 grados 7 décimas, la humedad 76%, la presión 1009.6 hectopascales. Los vientos son del sur a 24 kilómetros por hora. Para mañana viernes 18 de mínima y 30 de máxima con nubosidad variable. El sábado parcialmente nublado con 20 de mínima y 30 de máxima. Y para el domingo inestable con probabilidad de lluvias por la tarde con una mínima de 19 grados y una máxima de 31 grados. Y como siempre, esta es una información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional en sus 144 años al servicio del país. Noticias por ahí. Sí, quería compartir con los amigos, es algo muy cortito, que ya comienza la inscripción en los cursos y talleres de la universidad para adultos mayores, el programa universitario de adultos mayores, es a partir de hoy hasta el día 8, de 9 a 13 horas, en Mateucas y San Juan, en dependencia de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y también participarles de los cursos, las charlas de gerontología, que la primera va a ser el 1 de marzo de la Asociación de Gerontología de Mar del Plata. Esto va a ser en Villa Victoria a las 10 de la mañana. Ahí, además de charlar sobre temas previsionales, van a evacuar todas las consultas respecto a la reparación histórica. Así que todos aquellos que ¿Reparación histórica? ¿En serio me está hablando? Bueno, reajuste histórico. Reajuste histórico. Eso va a ser en Villa Victoria el día 1 de marzo a partir de las 10 de la mañana. Y nada más, lo dejo porque estamos esperando escuchar a Mercedes Carrera. Vamos a participar todos de esta visita. Realmente estamos muy contentos, muy felices, porque recibir a una figura de la talla de Mercedes Carreras no se recibe todos los días. Yo en lo personal, y lo digo siempre en público, le debo el nombre de Ricardo Méndez, así que bueno, tanto Mercedes como Enrique fueron sin lugar a dudas mis padrinos en mi debut profesional allá por el año 1986. Haber golpeado las puertas del Teatro Odeón fue algo que me abrió la posibilidad de iniciar una carrera que sigue hasta el día de hoy. Así que muchas gracias, Mercedes, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, por favor, para mí es muy grato compartir con ustedes este momento porque sé que son gente que quieren Mar del Plata, que aman Mar del Plata. Y bueno, y una de esas facetas es el teatro, también el deporte, por supuesto, y que hablan de los adultos mayores, que también es interesante, y yo me incluyo en ese rubro me incluyo. Entonces, ¿cómo no voy a venir a participar de esta charla y
Y lógicamente, como vos bien decís, ¿cuántos años cumplió Mar del Plata este año? 143, ¿no? 143, muy bien. Nosotros inauguramos el teatro con un esfuerzo tremendo. Enrique filmaba muchísimo en aquellos años, pero amaba Mar del Plata por sobre todas las cosas. Y entonces su sueño era tener, yo creo que un homenaje a sus padres, que habían sido artistas de teatro, aquellos que vinieron trayendo un gran repertorio y venían desde la América del Norte y venían bajando y tenían un hijo en cada país. Un homenaje a sus padres. Él quiso levantar un teatro y eligió Mar del Plata. Y bueno, y fue justamente, inauguramos el teatro cuando la ciudad cumplía 100 años. O sea, que 43 ya certificados, asistencia perfecta, más 4 temporadas anteriores mías, y él simplemente, en algunas fue productor y en otras era visitante. Por eso dijo, yo esto de esperar a la actriz en la puerta no me gusta mucho, el año que viene voy a levantar un teatro. Bueno, esas 4 anteriores fueron 4 temporadas muy hermosas, con Guillermo Bredeston, maravilloso, Julia Sandoval, una muy jovencita Soledad Silveira, un muy joven Arturo Puig, que recién empezaba, y esa comedia se llamó Haceme trampas querido, de Abel Santa Cruz, en el Teatro Colón, el teatro, ¿no?, que hoy es municipal, el Teatro Colón. Después vinieron la temporada con Luis Sandrini, Mi querido profesor, Hoy le toca a mi mujer, El hombre piola en el Colón, y después este debut en el año del centenario de la ciudad, en el Teatro Dion, que fue el segundo año del hombre piola. Ahora, tiene un correlato muy importante el Teatro Dion, porque en ese predio, en esa calle de Entre Ríos, se levantaba el Pero viejo. fue casualidad. ¿Fue casualidad? Sí. Enrique buscaba desesperado un lugar para levantar un teatro. Y un día Rodolfo Neto, que era un actor chileno afincado acá, ¿cómo no lo vamos a recordar? ¿Cómo no lo vamos a recordar? Un día vino y le dijo, en la calle Entre Ríos hay un lugar para que vos puedas hacer el teatro. Y él le dijo, no, estás loco, yo paso todos los días por ahí, nunca vi nada, un lugar, no hay locales. Dice, sí, al lado de la Torre Odeón hay un local que lo utilizaron el señor Daseo, no sé si los memoriosos se acordarán que muchos edificios fueron levantados por él. Sigue estando, a lo mejor sus hijos ahora. Nicolás Daseo, utilizaba ese predio al lado de la Torre Odeón, ahí en la calle Entre Ríos, casi Rivadavia, para poner todos los materiales de construcción y levantar lo que era la torre en aquel momento. Imagínate, 40 y pico de años atrás, la Torre Odeón. La Torre Odeón. Dice, ahí hay un lugar, anda a verlo. Y bueno, estaba tapeado y entramos, y evidentemente tenía las dimensiones como para levantar un teatro. Y bueno, Enrique arregló y fue así durante un año. Y un poco lo toreó a don Nicolás Daseo, porque le dijo, usted ha hecho muchos edificios, porque en ese momento estaba de moda don Nicolás, ¿no? Si usted ha hecho muchos edificios, pero nunca ha levantado un teatro. Esos desafíos a la gente, como hablamos, ¿no?, a los italianos, a los españoles, esos desafíos los movilizan, los motivan. Y bueno, y contra viento y marea, en un año se levantó el teatro. Pero cuando empiezan con toda la papelería que corresponde para levantar un local y para levantar un teatro, todos los trámites en la municipalidad, maravillosa sorpresa, que ahí estaba levantado el antiguo Teatro Dion, que se había quemado en no sé qué año. Porque pasaron figuras hasta la de Carlos Gardel. Claro, Gardel. Y bueno, porque también era el fenómeno de Mar del Plata, según después uno ha ido estudiando. No, pero termino de hablar con la historia de cómo fue. Y entonces ahí nos dimos cuenta de que había estado el primitivo Teatro Dion. Y tuvo la misma orientación el escenario, y entonces por eso en aquel momento Pepe Benayón, un querido periodista también del diario La Capital, publicó como el ave fénix renace el Teatro Odeón.
Y durante muchísimos años, bueno, los Carreras éramos los que primeros en debutar, los últimos en irnos. Ese eslogan que no lo buscamos nosotros, sino que también lo puso otro hombre muy importante del periodismo como Héctor Ricardo García, que venía con su avión, su avioneta, me acuerdo, y se encontraba con Enrique en un café y le decía, dame las recaudaciones. Claro, no era como ahora, que era con estos aparatitos te enterás de la vida, obra y milagro de... No, pero en aquel momento venía a recaudar, bueno, decime, y Enrique nunca lo engañó, siempre le dio la justa. No había tantas organizaciones como ahora, que lo tiene adentro, el otro, todas esas organizaciones que te pasan inmediatamente. Era una Argentina distinta. Claro, era otra cosa. Y bueno, fueron maravillosos años de trabajo, y ahora vuelvo a lo que quedó colgado. Que decías que Gardel, evidentemente, en el teatro pasó Gardel. En años anteriores las temporadas teatrales eran en invierno, porque eran las compañías, sobre todo también de lírica, que venían de Buenos Aires, daban a las sociedades italianas, a las sociedades españolas, eran los encargados de a sus inmigrantes afincados acá traerle la cultura, por eso había. Y hubo un español que fue un poco el redescubridor de Mar del Plata, que fue Manuel de Sabatini y su mujer Pepita Martín. En el año 60 recalan, 60 y algo, recalan en Buenos Aires una pareja de teatro, Manuel de Sabatini y Pepita Martín, que hacían todo el repertorio del famosísimo Alfonso Paso, que fue un gran comediógrafo. Entonces él se larga, una obra que había hecho en Buenos Aires, se larga a Mar del Plata y tiene éxito. ¿Usted recuerda en qué teatro fue? No recuerdo, pero habría que ir a informarse. Y bueno, y ahí comienza la historia. Entonces ahí empiezan a venir Vittori, los galanes primitivos que eran ¿cómo se llama? Motti, el gordo Motti era el productor, que se afincaban en el Provincial. Los galanes, que en aquel momento eran Bebán, Barreiro, Bredeston, y los Carreras. El director con la jovencita actriz y madre de 4. De 4 hijos. Y bueno, y ahora tengo mi corazón partido porque están dos de mis hijos dos hijas viven en Buenos Aires, y mi hijo varón y mi hija mayor viven en Mar del Plata. Así que es mitad y mitad. Así que hemos hecho honor a esta queridísima ciudad de Mar del Plata. Ahora, el Teatro Dion, con el paso del tiempo, tomó una identidad propia, más allá del viejo Teatro Dion que se incendió, porque el teatro, Enrique le dio una identidad propia al Teatro Dion. Enrique le dio la identidad, porque siendo un hombre muy tímido y que trabajaba mucho, es cierto que era tímido, recién hablamos cuántas películas, bueno, pueden ser 99 a 103, aceptamos a que algún historiador, siempre está la pelea de si fueron 99 o fueron 103 películas. Fue un gran trabajador, pero también toda la familia trabajaba para acompañarlo, para que él pudiera concretar eso. Y después fue su locura, porque amaba Mar del Plata. Él me contaba que de jovencito venían en auto y dormían en la costanera, en los autos, los chicos jóvenes, ¿no? Él me contaba eso. Y yo conozco Mar del Plata cuando me caso. Yo no conocía Mar del Plata, porque no era... Chicos, aquellos años no era como ahora, que los chicos viajan y van, y los argentinos especialmente nos gusta viajar y conocer. En aquel momento, como yo vivía circunstancialmente, soy pergaminense de nacimiento, pero a los 11 años me había ido a Carlos Paz, que nacía como lugar turístico, porque mis padres van buscando un nuevo horizonte, mi papá y mi mamá y mi hermano. Entonces, no era, si vos vivías en un lugar de río y de agua y de sol, Mar del Plata no. Entonces, cuando yo me caso, a los 18 años recién cumplidos, ahí descubre Mar del Plata. Vengo una semana, que nos un productor amigo, Vicente Marco, el productor del Club del Clan, el de Un Viaje al Más Allá, un señor tenía un departamentito, y nos invita, dice, ¿por qué no se va? Claro, estábamos recién casados, váyanse.
y nos vinimos una semana, y ahí conozco yo Mar del Plata. A los 18 años, recién cumplido, recién casada, conozco esta ciudad. Y esta ciudad, bendita ciudad, yo digo que es la ciudad elegida. No, porque uno tiene lugares de nacimiento, lugares que ha querido, pero esta fue una ciudad en la que pusimos mucho esfuerzo. Fueron muchos años y en un momento muy difícil, porque ahora que se habla tanto de grietas, de momentos, de la cultura, de la política y de todo, uno que ha transitado todo esto ha visto mucho y ha vivido mucho. Vivió la época de plenilunio, vivió la época que los jóvenes ya que tenían posibilidad ya no querían veranear en Mar del Plata, preferían Punta del Este, Brasil. Brasil. Después vino la época del 1 al 1, donde era hasta más fácil veranear en Miami y no veranear acá, no porque no quisieran esta ciudad, pero era lo desconocido, lo otro. Seguro. Y entonces la posibilidad de viajar, y el argentino que le encanta viajar y conocer, bueno, entonces todas esas cosas las hemos vivido. Vivimos el momento de gloria, de plenilunio, de maravilloso, que él lo construyó, evidentemente lo construyó él. Hoy en día la gente se acuerda de él porque él le encantaba, que era un tímido, le encantaba ponerse en el hall y escuchar lo que le decía la gente. Y por ejemplo la gente, ay, Carreras, me gustó mucho más la del año pasado, y se lo bancaba. Además, cuando terminaba una temporada, que decía Enrique, ya estoy pensando qué voy a hacer el año que viene. Y en julio ya tenía la temporada. Sí, en julio. Ahora se improvisa bastante. Bueno, después él se partió, lamentablemente. Esa es otra etapa muy fundamental, porque él estaba muy delicado de salud, y entonces teníamos ya la temporada armada para venir. Y ya sabíamos que el viaje de él era un viaje de ida. Y entonces yo le dije, ¿por qué no nos quedamos en Buenos Aires? Que tenés todos tus médicos, toda tu atención. Y él me dijo, si yo no voy a Mar del Plata, me muero ya. Bueno, pero fue... Y vinimos a hacer la despedida. Él se despidió. Y se sentaba y recibía a la gente que yo. Después 5 años más... traté de mantener el teatro, y también tuve los problemas que a lo mejor tienen ahora nuestros compañeros que escuchan, que si la cultura, que si hay apoyo, que si no hay apoyo. Y yo en un momento no lo pude, tampoco no era... Enrique tenía el gran aval de sus películas, entonces todos los actores querían venir porque a lo mejor después hacían la película o una película, era un gran interés. Y yo en ese momento ya no, y entonces lo empecé a alquilar, el teatro, algunos años. Y después, cuando me di cuenta que el teatro era auténticamente, aunque vos lo alquiles, lo que pasara en el teatro, la responsabilidad era siempre sobre el propietario. Siempre sobre las paredes. Y ocurrió la gran tragedia de Cromañón y otras cosas, y yo ya estaba un poco grande ya y cansada, y entonces dije, hasta aquí llegué. Y bueno, y lo vendimos afortunadamente a gente que quiere el teatro, y que lo vimos nacer en el Teatro Refasí, que es el señor Nito Artaza. Cuando él se enteró, teníamos en aquel momento el Refasí también. Y Nito Artaza, Hugo Varela, Vilches, todos los que trabajaban, Irma Roy, todos los que trabajaban en el Teatro Refasí, Moria Kazán, con el papá de su hija, los Castiglioni, los Medici Conserve, que fueron la revolución antes de los Midachi. Sí, o sea, yo puedo escribir, hasta ahora aprovechenme que soy una... la Biblia viviente. Después ya somos unos cuantos, Mercedes. Pero bueno, son mucho vivido. Entonces llegó un momento que lo vendimos, y para mí fue una tranquilidad de ver que el teatro está. Había que remozarlo, el teatro. Me acuerdo que cuando se estrenó era el primer teatro que tenía refrigeración. Ni el Provincial tenía refrigeraciones. Y él ponía el cartel grande, refrigeración. Y quería la cortina de aire para que cuando la gente pasara el aire... Éramos tan jóvenes. Vamos a una pausa comercial y después vamos a recordar las grandes figuras que pasaron por el Teatro Odeón.
Y después, en un tercer bloque, vamos a hablar con Mercedes sobre los proyectos, sobre el futuro, sobre esas mujeres de ceniza que fueron hermosas, maravillosas. Sí. Así que vamos a un corte comercial y regresamos con más Mayormente. Espacio publicitario. Después de la playa, después del trabajo de los papis, a la hora que se sale a caminar en familia, Las Aventuras de Alicia te espera todos los martes a las 21 horas en el Centro Cultural Dudú, 25 de mayo, entre Salta y Jujuy. Las Aventuras de Alicia, un espectáculo para ver en familia, con la dirección de María Carreras. Costera Criolla, en tu camino siempre, con una amplia ruta atravesando la provincia de Buenos Aires, te lleva a los mejores destinos: Santa Fe, Paraná, Rosario, Córdoba, San Nicolás, Campana, Retiro, Mar del Plata. Descuentos a jubilados, grupos y estudiantes. En Mar del Plata, boletería 36, teléfono 561-3710. Costera Criolla, en tu camino siempre. Estudio Jurídico Agüero Pena. Preajustes jubilatorios, jubilaciones, pensiones, derechos laborales, sucesiones. Teléfono 491-6236. De lunes a viernes de 10 a 14 horas. Catamarca 1819. Tercero I. AIR Producciones. Sonido, luces, video, contratación de artistas. La empresa líder para eventos, teatros y mega recitales. Consultas al 0223-156-348405. AIR Producciones. Fin espacio publicitario. Nuevamente aquí en el aire, y en la pausa comercial seguíamos charlando. Señores, este programa se llama Mayormente. Se ha reunido a esta mesa todos mayores, hablando del ayer. Del ayer, de hoy, pero un hermoso y de siempre. Ayer. Un hermoso ayer, y además mirando siempre hacia el futuro, porque el futuro son los proyectos, son las cosas que tenemos pensado desarrollar, y eso es importante. Bueno, vos hablaste de tu trabajo, que fuiste convocado al lado de grandes figuras como Tita Merelo. Y también una de las cosas, fuera de micrófono comentábamos que Enrique fue uno de los precursores de poner las marquesinas grandes al estilo cine, como se usaban en aquellos años, antes, para el teatro acá en Mar del Plata. Y también fue un gran luchador para incorporar en los elencos figuras marplatenses. Siempre incorporó, todas las temporadas. Lo hizo cuando tuvo la posibilidad de hacer en el Auditorium, que estaba muy feliz porque aparte de tener el Carreras, una vez lo convocaron para dirigir Así es la vida en el Auditorium, y entonces puso a Taglione, a mucha gente de acá muy reconocida. Y bueno, y Rodolfo Barone nació también de la mano de Enrique. Sí, Rodolfo Barone y otro muchacho más que no recuerdo. Osvaldo Didío también trabajó con nosotros. Ahora me voy a olvidar, y no quiero dar nombres porque después a lo mejor te olvidas de la gente muy querida, ¿no? Pero él también luchó por eso. Entonces a mí me gustó esta temporada, por ejemplo, ver en la cartelera del Auditorium, en un espectáculo que viene de Buenos Aires, darle la posibilidad de actuar a gente de Mar del Plata en roles protagónicos. Sí, bueno, el caso como de la señora Marcó. Hilda Marcó, y la jovencita que estudió con María Carreras y que trabajó conmigo en Vidas Paralelas, que hacía la muchachita, la mucamita, hoy compartiendo su imagen en la cartelera. A mí me llena de emoción, una alumna de María. Orgullo, ¿no? Qué orgullo. Y la chiquita es una maravilla de actriz con un futuro muy grande, y hizo un casting y fui seleccionada. Y bueno, y al lado de que la haya dirigido Leonor Manso,
y trabajar al lado de gente importante como la Pelicori, Bueno, eso debería darse en todos los teatros, ¿no? Claro, seguir el ejemplo de Enrique, la integración cultural. La integración cultural. Es muy importante. ¿Y qué figuras así recuerda que sean tan emblemáticas que han pasado por aquel recordado Odeón o por el Teatro Carreras? Y Luis Sandrini, Malvina Pastorino, fundamentales porque fuimos los que debutaron. Luis Sandrini, Malvina Pastorino. Osvaldo Miranda. Otro grande. Osvaldo era un comediante sensacional. Yo crecí al lado de Osvaldo Miranda como actriz. O sea, don Luis era tanto el respeto que imponía, sabía tanto del escenario. Yo la primera vez que lo vi actuar a Luis Sandrini entendí lo que era era como un partido de tenis donde la pelota va para acá, que está el señor que hace deporte, que va la pelota va para acá y la pelota va para allá. Y bueno, y yo vi un ensayo de Luis y uno miraba hacia donde iba Luis, iba para allá Luis y volvía para la izquierda y volvía para la derecha. Era un imán que tenía tremendo. Entonces era tan grande para mí y tan generoso fue conmigo. En Mi Querido Profesor yo hacía una muchachita que lo enamoraba a don Luis. Don Luis era grande, estaba casado con Malvina en la historia, y hacíamos un engaño. Lo engañábamos al profesor como que yo estaba enamorada. Todo un lucimiento maravilloso para que don Luis después tenía una escena que entraba a dar clase como borracho, porque había tenido la decepción. Y entonces yo me iba y le decía: adiós, mi querido profesor. Y él, teniendo todos los recursos de teatro, se quedaba de espaldas al público para que cuando yo dijera: adiós, mi querido profesor, el público aplaudiera. Y eso lo hace un grande. Un grande, con nada solo más. Él girar su rostro hacia la platea, no había aplauso. Sí, seguro. Pero Osvaldo Miranda éramos como más, era su carácter, era tan juguetón que me permitió crecer. Y Frutilla fue una cosa, un éxito de locos que tuvimos, maravilloso. Y él era Frutilla, recordemos que se hizo en teatro se hizo en y cine. Se hizo en cine. Sí, se hizo en Buenos Aires, se hizo en cine. Pero Osvaldo era muchas temporadas con Osvaldo Miranda, con Mario Zapag, Juan Carlos Mesa, Violeta Rivas, Néstor Fabián, Estela Raval, Estela, qué hermoso. Yo nunca voy a olvidarme en una de las temporadas que yo no estaba en el teatro y me acerqué, como siempre, a saludarlos, y bueno, porque manteníamos una amistad a partir de ese 1986, y me encontré con una Estela Raval que eran las 4 de la tarde y estaba ensayando. Ay, maravillosa, Estela, compañera. Estaba ensayando, una compañera, era maravillosa. Juan Carlos Dual, Beatriz Taibo, Beatriz Taibo, mi amor, Marty Cosen. Y Raúl Lavie también. Raúl Lavie, hicimos La Noche de la Basura. La Noche de la Basura. Maravillosa obra. Maravillosa obra con Raúl Lavie. Bueno, a veces de ahí de pronto se te hacen lagunas, pero ayúdame un poco a vos a ver si te acordás de algún otro nombre. Imperio Argentina. Y Buenitita, ¿no? Por supuesto. Tita Merelo, el Gordo Porcel. Muchísima gente, mucho trabajo, hermoso. Cantantes de tango, sí, vos que haces tango, sí, Jorge Valdés, sí. Argentino Ledesma. ¿Cuántas figuras? Después los lunes de la Merelo hacíamos los lunes de la Merelo, sí. Y era todo con cantantes de tango, sí, que venía ay, nunca les sé el nombre, el que cantaba siempre con mores, de tez un poco guapito. Sí, bueno, ya nos acordamos. Sí. Mayormente, señores, en FM 105.5. ¿Hugo Marcel dice? ¿Hugo Marcel? No, Hugo Marcel siempre lo quisimos contratar y nunca pudo. ¿Nunca pudieron? No, Hugo Marcel es el que tiene una tanguería y que trabaja. No, Hugo Marcel, ¿se acuerda? Es el yerno de don Antonio Barros. Bueno, ahí me mataste, no sé, me perdí. Sí.
No tiene tanguería. María Garay. María Garay. La negra. Y de Jorge Valdés y María Garay. Bueno, ese te lo tiro el recurso. Jorge Valdés cantaba sus 3 temas con esa voz maravillosa que tenía. Y entonces Enrique le dijo, bueno, en un momento cuando el público te va a pedir el bis, dice, como este teatro tiene muy buena acústica, el Carreras, tiene muy buena acústica, vos largás el micrófono y cantás a capela. Y la gente se volvía loca. Y es claro. Y cantaba algo italiano, tú que eres de raíces italianas, cantaba algo italiano. Y después con María Garay hizo un poco eso. María, que tenía una polenta tremenda, sigue teniendo una maravilla. Buena compañera, excelente, buena mujer. Ahora tiene la hija que está también. Bueno, yo la traje a María y a la hija ¿trajiste a las dos? En el 2011, en el Teatro Santa Fe. Bárbaro. Con la hija también que canta. Sí, y entonces a María también le dijo, bueno, en un momento dejas y cantás a capela. Y me acuerdo que dejaba el repertorio de tango y cantaba una jota. Sí. Y con una voz y Me acuerdo. Y Armando Blumetti, mi vida. Armando que sigue tocando su piano y componiendo. Armando Blumetti, hay todo ese quinteto que teníamos ahí, no me acuerdo ahora de los nombres de el Turco Basil. El Turco Basil, que se nos fue el Turco Basil que se nos fue. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más Mayormente, pero ahora del recuerdo vamos al pasar, al presente, y vamos a pasar al futuro, a los proyectos. Vamos a recordar lo que fue Mujeres de Ceniza, que fue un éxito. En toda la costa. 105.5. Inolvidable es lo que sentís. Ruggeri Joyas. Compra oro, platino y piedras preciosas, relojes antiguos y Rolex, tasaciones sin cargo. En oro tenemos la mejor cotización. Ruggeri Joyas, Belgrano 2283, teléfono 494-3303. Llegó el frío a la Perla. Helados frutales, helados de estación, todos los sabores que te imaginas. Helados La Perla. Compras 1 kilo de helado y te regalamos un postre helado de 500 gramos. La esquina helada de Mar del Plata, Balcarce y La Costa. O La Costa y Balcarce. Usted se llevará la mejor impresión en Copihue Servicios Gráficos. Nuestra calidad no cuesta más. Jacinto Peralta Ramos, 333. Teléfono 482-4242. Vapro Güemes. Ahora tenés un lugar donde abonar tus facturas va a ser un placer. Vapro Güemes, rápido y cómodo. Alberti 1257. Cuando no sabes lo que sentís, cuando el día se hace gris, estamos juntos, estamos juntos. 105.5. Que en tu alma sentirás que la energía dentro tuyo está. Estamos juntos. FM Inolvidable. Estamos juntos. Nuevamente aquí en el aire, y seguíamos recordando con Mercedes Carreras las figuras que han pasado por aquel recordado Teatro Dion, hoy Teatro Carreras. Y Mercedes me decía algunas figuras. Darío Vittori. Zulma Fayad. Zulma seguro nos está escuchando porque yo le dije que íbamos a estar en la radio y le mandé. Zulma Fayad en Cheesecake, una obra de Juan Carlos Mesa con Diana Maggi, Juan Carlos Dual, María Carreras, mi hija querida, Ramona Galarza, Mario Clavel, Joe Rigoli, Jorge Barreiro. Cuántas figuras. Sí. Llegué a celebrar los 25 años del teatro, que hice una locura en ese momento. Ahí creo que me agoté ya después, por eso hice una movida sin ningún tipo de ayuda. Eso para todos los que piden ayuda ahora, ¿eh?
ni de pasaje de tren, que había tren en aquellos años, conseguí. Pero yo digo, ¿qué hago para celebrar los 25 años del teatro, las bodas de plata? Y claro, entonces digo, ¿qué hago? Y entonces hice una obra distinta cada todos los día. días. Ramona Galarza, Mario Clavel hacía un music hall, Jorge Barreiro, María Carreras y yo hacíamos Otoño Dorado, con López, Julio López, también un actor estupendo. Después hacíamos con La Polilla un gran éxito que había sido Chifladas y Mentirosas. Lo recreamos vestidos sí, de señor. época con Joe Rigoli, maravilloso. Marty Cossens, muchas. Carlitos Russo. Ay, Carlito, me han dicho, ahora voy a Buenos Aires, me voy mañana y quiero tratar de encontrar para hacerle llegar un poco mi afecto y si necesita algo. Enrique lo quería mucho a Carlito. Un hombre Russo. maravilloso, Sí, un chico muy sano, muy buen compañero. Se merece, sí. Muy buen compañero. Muy buen compañero. Sí. Pero hablemos ahora de Mujeres de Ceniza. ¿Cómo surgió Mujeres de Ceniza? Porque un título que a mí no me gustaba el título. A mí no me gustaba, porque yo digo, ya nos estamos mayormente todavía suena como, bueno, acá estamos, mayormente la coquetería, pero Mujeres de Ceniza me daba como... Daba cosa, Aldo ¿no? Funes. Tengo que agradecerle sinceramente a Aldo Funes y a otro querido amigo que fue otro actor también de larga data, Miguel Jordán. Sí. Que ha trabajado mucho con la hermana de Carmen Flores aquí. Él se encuentra un día con Funes y entonces Funes le dice, la vi a Mercedes que vino al teatro, él estaba en el Carreras en ese momento. Qué bárbara, qué bien está, me gustaría, pero no me animo. Y Jordán le dijo, pero si vos le ofreces una obra, ¿por qué? Creían que yo ya, no, era como irreductible, no sé, qué sé yo. Y bueno, y se acercó y me ofreció Mujeres de Ceniza. Y me gustó tanto el libro y me gustó tanto el personaje y me gustó tanto las compañeras, Nora Carpena, Zulma Fayad, Silvia Montanari, y dije, allá vamos. Y fueron casi 3 años de éxito maravilloso. Sí, muy bien. Y Funes quería traerlo este año, pero ahí porque quería hacer gira entre las ciudades locales, aledañas a Mar del Plata. Y yo en eso no me sentí con fuerzas. Dije, yo todas las noches salir y volver. Es un sacrificio. Es distinto una gira que vos vas recorriendo ya y te vas, pero vas parando, dormís, pernoctás en los lugares que vas visitando. Acá en la costa se va ida y vuelta. Ida y vuelta, no me animé. Y bueno, y ahora Funes me ha ofrecido un drama, drama, y me parece muy interesante la propuesta, así que es un desafío muy probable. Después de haber hecho un personaje maravilloso como se hizo en Mujeres de Ceniza, porque tenemos que decir realmente, y con el respeto que me merecen todas las actrices, porque todas estaban brillantes, pero realmente Mercedes Carreras en cada una de sus intervenciones levantaba el aplauso de la platea. Lo que pasa que era un personaje que tenía muchas posibilidades. A veces cuando vos te toca una obra, el personaje no tiene la dimensión de poder crecer. Tenía la trampa que hacía reír todo el tiempo, pero no porque yo buscara la risa fácil, sino que estaba muy bien escrito, que era el personaje más bien como la simple, la más ingenua de todas, la que no había vivido nada. Y entonces en el final, cuando tenía ese gran secreto, y que yo lo hacía ya como a mí me enseñó Don Luis me enseñó Sandrini y yo aprendí de él. Ustedes recordarán que decían que Luis Sandrini hacía reír y hacía llorar al mismo tiempo. ¿Por qué hacía reír y llorar al mismo tiempo? Porque cuando vos haces una comedia dramática tenés que usar el límite, que la risa que provocás en el público no se transforme ni en morisqueta ni en carcajada. Claro, que sea una sonrisa que el público está con vos, de complicidad.
pero que después cuando llegue el momento dramático, si vos has hecho algo muy desopilante, cuando llega el momento dramático no te van a creer. No se puede dar vuelta. Y entonces no podés retornar a otra cuerda. Exactamente. O sea, en definitiva lo que hay que darle es una gran sinceridad al personaje. Y eso es lo que yo le traté de dar al personaje, pero era un personaje agradecido. Y todas estaban brillantes. Cada una en su rol brillantes. Yo creo que cada una estaba en el personaje justo. En el también, personaje maravilloso. Y bueno, y ahora me han ofrecido un drama, que también es un desafío muy grande. Y entonces me recuerda cuando obtuve el premio en Rusia, en Moscú. En el año. Que fue la película difícil, Las Locas, ¿verdad? Las Locas, en un elenco que integraban primerísimas figuras. Sí, Leonor Manso. Sí, lo recuerdo. Había muchísimas figuras. Bueno, pero después de primer nivel, otros dramas, Camero, como Los Drogadictos. Los Drogadictos, filmada acá, sí. Claro, fueron películas muy fuertes. Las Barras también. Bravas. Las Barras Bravas, sí, con Tita. La última película de Tita. Y Altavista. Altavista, ¿ves? Ese es otro tipo que no se lo recuerda en la medida que se lo tendría que recordar, porque Juan Carlos Altavista era un actor que manejaba las dos cuerdas. Sí. Trabajaba el sentimiento muy bien, te hacía reír, pero de pronto ponía hasta acá y te emocionaba. Era bueno, así que estoy entusiasmada con eso. Ahora me voy a reunir. Leí el libro. La propuesta es muy interesante porque es de un autor francés. Y si se concreta, que vos sabés que esto todo se puede armar o desarmar, obviamente. Si se concreta, la va a dirigir el francés. Bien, muy bien. Y entonces yo le digo a los chicos como mensaje de abuela. ¿Debutarían en Buenos Aires o acá? Sí, en Buenos Aires. Como, a ver, viene el cuento por el francés. Le diría a los chicos que escuchan el programa como una abuela, porque ya soy bisabuela, porque tengo, mi nieta mayor tiene un chiquito precioso, Augusto, 11 nietos tengo y un bisnieto. Entonces como consejo de final de este programa, le diría a los chicos que estudien que nada de lo que uno estudia cuando es joven es perdido, no, es capital que tenés. Y vuelvo, cuando yo estaba en Carlos Paz, que estaba con mi papá, mi mamá, hasta que vine a los 17 años a Buenos Aires, cuando estaba cursando el secundario, en el colegio que no era un colegio privado, ni era un colegio público, era el primer colegio secundario que se fundaba en Carlos Paz. Los profesores de Córdoba venían ad honorem a enseñar y teníamos inglés y francés. La vida pasó. Yo chapurreo francés y chapurreo. No me diga que habló con el francés. Hablé con el francés y me lo conquisté al francés. No me diga que habló con el francés. ¿Cómo ça va, monsieur? Je ne parle pas français bien, mais je comprends un peu. Y el tipo me miró. Hay que poner un poco de humor, pero es así. La hacemos en francés, la obra. Sí, él se sorprendió gratamente y yo le dije que si él podía hablar lentamente, yo le iba a comprender. De todos modos, había un traductor en la reunión que tuve, porque la tuve acá en Mar del Plata, un traductor con Funes, el traductor que se llama Pablo Rey, y el señor francés, que en este momento no recuerdo el nombre, que es muy corto, y bueno, así que Dios dirá lo que será. Lo más probable es que tengamos Mercedes Carreras en la próxima temporada de verano. ¿Y son cuántas con esa sería Mercedes? No cuento. No. Toda la vida. Pero y si no estoy, estaré siempre. Por ejemplo, este año no he estado. Pero el público lo extraña. Me he pasado yendo a ver teatro local muchísimo. Yo tengo más amigos casi en Mar del Plata que en Buenos Aires. En Buenos Aires tengo compañeros circunstanciales. Muchos de ellos ya partieron. Y mis amigos son más de acá, los amigos de mi hija, los amigos como vos, que sos un tipo joven, que empezaste también a estudiar. ¿Te acordás cuando hicimos Cartas Testimonios del Alma? Fue una de las primeras cosas que yo hice como directora.
Cartas Testimonios del Alma, ¿Cómo no recordarlo? la teatralización de Cartas de la Historia. Sí, cómo no recordarlo, muy importante. Eso fue un semillero, y María tiene un semillero también ahora de gente que ahora está ocupando un lugar, y entonces esos son los amigos con los que más frecuento. Entonces disfruto mucho Mar del Plata, ahí están mis hijos, mis nietos también. Vamos al último corte comercial y ya nos estamos despidiendo de esta visita tan importante para... No hablaron nada, ustedes están ahí mirando... Prestando atención. Mirando... Ahora yo me callo y que hablen de deporte y que hablen de mayormente la, de la están recuperación mirando histórica. así, obnubilados. Perdón, Sí, dígame. por la edad, por supuesto, por la edad, 88 ya que tengo, me recuerdo mucho de lo que está hablando. Y me recuerdo de los personajes, algunos también de lo que ha hecho mención, y sobre todo de los artistas, porque generalmente en el interior, cuando esa gente aparecía, ya sea en las obras de teatro, antes mucho por radio, bueno, era la radio. Maravilloso, sobre todo aquellas comedias, aquellos dramas que venían de Rosario generalmente, y uno se acuerda de estos personajes y se emociona. Por eso es que hay que escuchar con atención a las personas que realmente están en el tema, Ricardo. Uno no es que no esté, lo está como oyente o como, digamos, gente de afuera que lo ve de lejos, pero que también tiene un sentimiento hacia los talentos y hacia la capacidad de cada uno. Gracias, qué lindas palabras. Lo que pasa es que algunos dicen, vio que acá dicen que hay 2 divas, 3 divas, y yo digo que en el espectáculo no hay divas, sino que hay estrellas, como la señora Mercedes hay actrices, Carreras. hay actores. Pero yo no quiero robar ya, porque en vengo otro día y hablamos y filosofamos de la vida del actor y de sus luchas y de sus es difícil, de la fantasía que arma la gente alrededor de lo difícil que es cuando no suena un teléfono. Yo siempre digo que la gente que está en el escenario son laburantes del escenario. Y claro, y es un medio de vida también. Es un medio de vida. Hay que entender. Sí. Ahora, por ejemplo, maravilloso está Canal Volver, que está pasando todas las películas argentinas, y ustedes no saben o sabrán que fue instituido por el anterior gobierno. No hagamos política, pero sí hablemos de las cosas que importan a los actores. Se instituyó un reconocimiento a DAC, directores argentinos, que Enrique fue fundador, yo tengo el carnet, y lucharon durante muchos años y nunca se lograba armar directores argentinos cinematográficos, nunca. En el gobierno anterior se logró formar la sociedad y conservar el derecho para el director de cine. O sea, que cada vez que pasan una película hay un pequeñísimo porcentaje que están usando tu imagen, están cubriendo un espacio publicitario con una película que se hizo hace 40 años. Entonces todo eso está tan bien organizado que va a un fondo que se distribuye proporcionalmente, hay un coso de datos. Eso está muy bien. Entonces está muy bien. El Canal Volver, porque durante muchos años no se reconocía, fue una gran lucha, porque los canales no querían reconocer. Finalmente pero se vendían reconoció. Publicidad, Mercedes. Claro, y usaban tu imagen. Usaban la imagen. Yo decía, está mi imagen, pero de jovencita, y ni siquiera me están poniendo, y yo ya no soy esa, yo soy otra ahora, porque uno, cambia. Obvio. Entonces las cosas buenas y las cosas malas hablemos también, ¿no? Entonces eso fue un derecho muy bueno. Y ahora acá Canal Crónica Volver se ve que ha hecho y está pasando las películas. Sí. Y es maravilloso, porque es una pequeña... A ver, hablábamos de recuperación histórica es un pequeño mimo que te llega cada 3 meses, cada 6 meses, y vos decís, bueno, lo que sembré, porque hay actores que no tienen posibilidad de estar acá. Exactamente. Ya desaparecieron del mapa. Exactamente. Y no tienen esta posibilidad. Está el canal de cable, el 36, que pasa todas películas argentinas. Claro, acá. Entonces tienen que pasar. Eso fue copiado de España, me parece, ese derecho, ¿no? Y también el derecho de intérprete. Una pequeña regalía que vos, si has tenido la suerte de filmar mucho,
cobras como si fuera una jubilación un poquito más abultada. Si hiciste una película, a lo mejor cobras cada 3 meses 400 pesos. Pero ¿viste? Tantos actores que no tienen trabajo es una hoy. Ayuda. Hoy en día no hay trabajo tanto. Exactamente. Chicos. No hay y no trabajo. se filma tanto tampoco. No, Yo no estaba viendo dentro de la filmografía, en el año 58 hizo 5 películas. Sí. A falta de una. 5 Filmé en películas. España. Exacto. Los títulos eran Mientras haya un circo en el 58, El Ángel de España con Pedrito Rico, con Pedrito Rico. De Londres llegó un tutor. Con Osvaldo Miranda. El primer beso. Con Adrianita y Carlos Borsani. Y Nubes de humo con Alberto Castillo, que nos olvidamos también. En el Carreras estuvo Alberto Castillo. Sí, señora. Sí, señora. Moneda de cobre. Sí, señora. Sí, señora. Vamos a la pausa, Norberto. Dígame. ¿Por qué no se filma tanto ahora? ¿No hay un apoyo del Estado a la producción cinematográfica? Hay un apoyo, pero en aquellos años era el cine de productores. Los productores arriesgaban su dinero. Sí. Porque, claro, el cine era el entretenimiento básico. No había 90 canales ni telefonía celular. Que además, recordemos, Mercedes, íbamos a ver 3 películas por día en el cine. Claro, era la magia, era una cosa que, bueno, se acabó. El cine sigue con su magia. Sí. Pero, bueno, y ahora contestando a tu pregunta, el Inca da créditos, porque hay muchas escuelas de cine para la gente joven. Ahora acá se hizo una película, acá también, creo, en Mar del Plata. Pero son películas con muy bajo costo. Generalmente el crédito que te dan, que lo tenés que devolver, lógicamente, con la explotación de la película, es una ayuda, sobre todo para los jóvenes realizadores, pero bueno, son presupuestos muy acotados. Generalmente, yo te digo, por ejemplo, mi hija hizo un corto sobre Tita Merelo. Sobre Tita, Victoria Carreras. Mi hija Victoria Carreras hizo Merelo por Carreras, un documental donde está Blumetti, donde cuenta el final de la historia de Tita, porque Tita venía a mi casa antes de irse definitivamente. Los domingos era como la tía o la abuela que venía, y Victoria, a raíz de eso, mi hija hace un documental. Bueno, el Inca la ayudó con un dinero como para que empezara las cámaras, la cosa. Pero después, cuando llevas la película a la fase final de laboratorio, publicidad, no, eso que te dieron no te alcanza. Y la comercialización. La comercialización. Te dan los cines, pasan los cines Inca, obligación de pasar la película. Que tiene que cubrir una determinada cantidad de espectadores. Exactamente. Era otra cosa, era el cine, eran los Mentasti los que ponían la plata, además, el capital, como ahora hay los Escalela, y los que hacen las películas de Darín. Pero claro, Darín es uno. Darín es maravilloso. Darín ha saltado las barreras. De todas formas, antes el cine de antes era mucho más costoso, porque teníamos los grandes estudios. Los grandes decorados. Habría que montar los grandes decorados. Ahora son películas más intimistas. Eso no quiere decir, no tiene por qué ser. Es distinto. No, es distinto. Es distinto. Pero era el entretenimiento. Esto es lo que pasa. Era el entretenimiento básico, era el cine. De la familia. ¿No me entendés? Es como si ahora viniera la moda de que ya el teatro lo ves a través del celular. Y dentro de poco va a pasar. Dentro de poco no me sorprendería. Pero ya inventaremos algo. Volveremos a los juglares. Hoy que iban casualmente, con el carromato. Hoy pasaron por televisión una cosa muy importante, que fue una cirugía que se hizo en la Fundación Favaloro a través de una computadora 3D para sacar un tumor de un pulmón a un paciente. Un invento argentino. Estaban los 3 chicos que trabajaron con las computadoras mientras el médico hacía la cirugía, pero no una cirugía invasiva. Una revolución que realmente quedé impactado. Cómo se puede hacer las cirugías ahora por 3D, que es ahora reciente esto. Por eso nosotros lo que hemos hablado toda esta tarde es de una cosa que en aquel momento era muy vivo, hoy sería una cosa artesanal. Exacto.
era artesanal. Aquellos eran los grandes productores, la gente tenía costumbre de ir al cine, teníamos que meter entre sábado y domingo y viernes, sábado y domingo creo que 8.000 personas. Hoy a lo mejor una película en toda su explotación mete 8.000 personas. Sí, era sí. otra cosa. Era otra Argentina también. Era otra cosa, era el cine era el entretenimiento básico. Ahora ya no, ahora son los mega shows. Tenemos que al que hace teatro en un ámbito cerrado, hoy tiene un mega show con mega pantalla, es una competencia. Es una competencia, sana competencia y hay que aceptarla. Sí, señor. Vamos al último corte comercial y ya después del corte comercial, en la despedida con la señora Mercedes Carreras. Espacio publicitario. AIR Producciones. Sonido, luces, video, contratación de artistas. La empresa líder para eventos, teatros y mega recitales. Consultas al 0223-156-348405. AIR Producciones. Estudio Jurídico Agüero Pena. Preajustes jubilatorios, jubilaciones, pensiones, derechos laborales, sucesiones. Teléfono 491-6236. De lunes a viernes, de 10 a 14 horas. Catamarca 1819. Tercero I. Costera Criolla, en tu camino siempre, con una amplia ruta atravesando la provincia de Buenos Aires, te lleva a los mejores destinos: Santa Fe, Paraná, Rosario, Córdoba, San Nicolás, Campana, Retiro, Mar del Plata. Descuentos a jubilados, grupos y estudiantes. En Mar del Plata, boletería 36, teléfono 561-3710. Costera Criolla, en tu camino siempre. Después de la playa, después del trabajo de los papis, a la hora que se sale a caminar en familia, Las Aventuras de Alicia te espera todos los martes a las 21 horas en el Centro Cultural Dudú, 25 de mayo, entre Salta y Jujuy. Las Aventuras de Alicia, un espectáculo para ver en familia, con la dirección de María Carreras. Fin espacio publicitario. Nuevamente en el aire, aquí seguimos charlando en el cortes. Tendríamos que haber grabado todo, los cortes con todo, porque hemos conversado de todo. Mercedes, estamos llegando al final. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, infinitas gracias por haber aceptado esta invitación. Realmente fue un encuentro maravilloso porque hemos recordado grandes figuras del espectáculo y una etapa de la Argentina que, como bien dijo, no sé si será mejor o peor que la actual, pero era distinta. Era distinta. Hay que adaptarnos. El mundo continúa. Nuestros jóvenes son muy talentosos. Los actores, ahora yo veo como los actores jóvenes que tienen la posibilidad de estudiar canto, baile, cómo se preparan, cómo estudian. Nosotros éramos un poco, vuelvo a la palabra, artesanales. Mirábamos en nuestros maestros a los que habíamos visto actuar. Hoy ya tenemos... Pero era una buena escuela, ¿eh? Sí, era una buena escuela. Los jóvenes son muy talentosos y yo lo único que les pido es una cosa: si el año que viene vuelvo a Mayormente y me hacen un reportaje, díganme, Mercedes, de esto no hables, porque no quiero que te digan como te dicen los nietos: ay, abuela, esa ya lo contaste como 4 veces. Un aplauso para ustedes. No, muchísimas gracias, al contrario, un aplauso para usted. Nos estamos yendo, Norberto. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en la 105.5. Muchas gracias, Juan Carlos González Varel, el decano del deporte marplatense. Muchas gracias por tu visita, Daniel Wilson. Gracias, Robertino. Y nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere, aquí en Mayormente en la 105.5. Chau. Inolvidable FM
105.5 MHz.